Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Litereando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis y bueno, hoy me encuentro junto con Marilú. ¿Cómo estás, Marilú? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, aquí pues todavía esperando a ver qué pasa con lo de la pandemia. Como ya saben, pueden seguir a Biblioteca Social en las diferentes redes, en Facebook, Twitter e Instagram. Pueden buscarlo así, como Biblioteca Social. Y bueno, cuéntanos, Marilú, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a leer 5 cuentos de Guy de Maupassant. Creo que así se dice. Y pues bueno, se supone que son los cuentos de terror de este escritor. Ujú. Y pues bueno, para empezar, vamos a empezar con El Diablo, que es Mm. uno de los cuentos de los cuales escogimos. Y bueno, este cuento se me hizo un tanto curioso. Digamos que lo que llega a ser la avaricia, ¿no? Bueno, en este cuento nos narra la historia de, digamos, una anciana que estaba moribunda. Y pues sí, o sea, su hijo era un poco avaro porque aún mientras estaba en esta etapa, prefallecimiento de la señora, de su madre, pues él se preocupaba más por las cosechas de trigo. Entonces, claro, por ese lado, pues sí vemos la parte de la avaricia del hijo, ¿no? También de la madre, porque a la hora de que el médico le dice que se debería de quedar con ella, y que él le pregunta a la madre dice, vete ahora sí que a la cosecha del trigo, ¿no? Entonces, pues también creo que es la educación que ha recibido respecto de sus padres, bueno, en este caso la madre, que de igual manera, pues era un tanto avariciosa, porque en vez de pedir que su hijo se quedara con ella, bueno, lo manda a cosechar el trigo. Y es Puede algo. ser, pero en realidad creo que es más algo relacionado a la resignación por parte de la madre. No es que, bueno, es que no nos dan muchos detalles. Es un cuento muy conciso en algunos personajes, pero en el caso de la madre, pues no nos dan muchos detalles. Creo yo que es más, una resignación por parte de la madre. Podría ser una resignación, pero también nos dicen que por su lado avaricioso le pide a su hijo que se vaya. Entonces, pues de ahí viene, ¿no? Como lo digo, la educación. Y pues sí, o sea, el hijo busca a alguien que se pueda hacer cargo de su madre, pero pues sabiendo cómo es el temperamento de su mamá, sabe perfectamente que no va a durar un día, sino puede durar hasta una semana o más. Entonces, realmente cuánto iba a pagar porque la cuidaran. Y es el detalle, ¿no? Nos cuentan o nos narran que la persona que se dedicaba a cuidar moribundos en este lugar, pues bueno, también era un tanto avariciosa. Y el Ujú, que muy hagan un, avariciosa. sí, el que hagan un convenio, bueno, realmente hace que sucedan las cosas, por así Claro, decirlo. sobre todo porque tienen esa manera de pensar y ese, podríamos llamarlo, comportamiento muy parecido entre la persona que pues tiene que cuidar a la madre y el hijo que es quien la contrata, ¿no? Entonces, de hecho, esa es una parte muy interesante y me gustó mucho y fue un poco chistosa, la verdad, que es en la que tratan de hacer un acuerdo, en la cual pues la señora le dice, pues te cobro tanto, si no me equivoco era un franco por día y 2 francos por cada noche que Ajá, tenía que cuidar a la mujer, bueno, a la madre, ¿no? Que era ajá. el precio para mejor dicho, para la gente común, porque tenía otro precio para la gente rica. Sí, sí, era Entonces, una diferencia de precios, pero aún así, o sea, hacen el trato y pues digamos que no le iba a convenir a la persona que los cuidaba, ¿no? claro, más que eso, pues le dice, ¿sabe qué señora? A mí deme un precio y ese precio va a ser fijo. O sea, no importa si mi madre fallece antes, o sea, esto le dice el hijo, si mi madre fallece antes, pues usted gana, pero si mi mamá demora en fallecer, pues yo gano. Entonces me pareció una negociación muy curiosa
Pero claro, viendo la situación del hijo que es muy avaro, pues es válida en ese contexto. Sí, justamente es válida por parte de los dos, ¿no? El ser avaros. Ujú. Entonces, bueno, ahí viene la otra parte y la otra cara de la moneda, es que pues la señora no se moría y quien lo estaba cuidando quería que se muriera. Entonces, le narra Claro. historias de terror con respecto al diablo que según se le aparecía a los moribundos para llevárselos. Y Ujú. después de eso, la señora se disfraza de diablo y bueno, interesante, ¿no? Bueno, es que también para la señora pues no le es negocio que la señora siga viva. O sea, mejor dicho, nosotros podemos poner como mayor bien pues la vida de una persona, ¿no? Pero ella tiene esta relación directa con su trabajo, o sea, el tiempo que una persona vive, pues digamos que menos dinero va a ganar. En el caso de este trato con el hijo, ¿no? Ujú. Entonces sí, obviamente no le era negocio que la señora siguiera viva. No, pues no, la verdad es que no era negocio. Y Digo, creo que esa es un poco la parte entre comillas chistosa porque pues sí, digamos que la señora estaba desesperada para que la madre de este chico falleciera, pero pues nada. Y entonces sí, ahí se produce lo que nos cuentas, que pues ella tratando, o mejor dicho, buscando la manera de que la madre falleciera lo más pronto posible, pues le empieza a contar estas historias un poco terroríficas, ¿no? Donde le dice pues que a los muertos, o bueno, a las personas que ya estaban a punto de morir, pues se desaparecía el diablo. Y entonces se le ocurre esta idea, creo yo, muy retorcida, la verdad, de disfrazarse o similar la silueta del diablo. eh, eh, pues la verdad sí es demasiado retorcida y quizá no es culpable de una muerte directa, pero sí indirecta. O sea, a final de cuentas, está cometiendo un homicidio, ¿no? Por Sí, o así sea, decirlo. es un homicidio en todas sus letras, pero pues sí, como le dices, como lo llamas, pues probablemente sea de manera indirecta, pero de todas maneras fue algo que ella misma provocó, ¿no? Entonces, creo yo que el cuento va un poco más por el hecho de qué tanto valora una persona la vida de otra persona. En el caso, pues, digamos que el hijo, digamos que tenía cierto cariño por la madre, por ser su madre, pero pues tampoco se preocupaba demasiado. La anciana que cuidaba a los moribundos, pues obviamente para ella no le valía nada. Los únicos que prácticamente se preocupaban por la madre eran pues el padre de este joven y el sacerdote. Justamente, el doctor, ¿no? Sí, perdón, doctor. Sí, Sacerdote. el doctor y el sacerdote, pues de cierta manera sí, son los que se preocupan por la señora, pero ¿qué tanto valor le das a la vida y qué tanto valor le das a la muerte? Creo que es la enseñanza que nos deja este cuento, ¿no? Claro, es digamos el tema principal de este cuento. El siguiente cuento pues es La cabellera. Este cuento es muy curioso, por decirlo menos. La verdad se me hizo un tanto chistoso, pero bueno, sí, estamos viendo la época y cualquier cosa que no fuera para la gente correcta, pues era malo, ¿no? Podrían decirse muchas cosas de las enfermedades o de las parafilias o de los pensamientos, ¿no? Y podrían acusar de loco a alguien que no lo era y cosas así por el estilo. Claro, mira, vamos a poner un poco en contexto con lo que dice el cuento. Pues nos habla de que hay un señor, o bueno, llega una persona, un señor a un manicomio, a un hospital, y ve a una persona muy singular, por decirlo, que tenía rasgos pues de haber adelgazado demasiado, prácticamente ser un espectro de cualquier otra vida que haya existido, ¿no? Pero era un ser humano. Entonces le pregunta al doctor encargado de ese hospital o de esa área, pues le pregunta qué había pasado con esta persona.
y le dice que tiene una fijación sexual, slash erótica, muy particular, y que eso lo narraba en un diario. Entonces es ahí que el cuento se centra en este diario, en lo que dice este diario. Nos narra que esta persona pues era una persona exitosa, pero que, ¿cómo decirlo? Pero que pues digamos que no sentía mayor atracción hacia otras cosas, o sea, no había descubierto el amor, sino que, por ejemplo, pues sí le gustaban las fiestas, no sé, estar con mujeres y todo eso, pero pues no descubría alguna pasión verdadera por la cual sentirse atraído. Entonces, Sí, pues es que más que nada no le llenaba como la vida que llevaba con respecto a lo social, pero ujú, nos narran que le gustaba mucho coleccionar antigüedades y que en las antigüedades le gustaba de cierta manera pensar eh, quién había poseído tal o cual cosa o por qué lo había comprado o si se hubiera encariñado con el objeto, por así decirlo, ¿no? Y él se ponía a imaginar ciertas circunstancias de los muebles o de los objetos que él adquiría con respecto a sus anteriores dueños. Que ujú. siento que es algo pues un poco normal. Digo, a mí me pasa cuando Sí, de compro hecho, libros usados. sí, exacto, yo te iba a decir lo mismo, que yo me sentí muy identificado con esa parte, porque, por ejemplo, a mí me gusta comprar libros usados también. Y no solamente eso, o sea, yo he comprado muchas otras cosas de segunda mano, este, cosas que le pertenecieron a otras personas y pues por algún otro motivo pues llegaron hasta mí. Y se me hacía muy curioso porque algunas veces encontraba detalles. Por ejemplo, yo en privado, nosotros alguna vez hablamos, te conté que yo había comprado un libro, una versión muy particular del Quijote, y dentro de ella, por ejemplo, encontré una nota. No recuerdo bien qué decía la nota, pero era como que un regalo, si no me equivoco, este libro. Oh, Entonces, vaya. a veces, digamos que esas cosas son detalles que te sirven como para crear una historia en tu mente, o más o menos para hacerte una idea. Pero digamos que es atractiva esa idea. Sí, es interesante. Yo también me encontré en un libro usado una partida de nacimiento. Oh, vaya. Sí, la partida de nacimiento era como de los 60, si no me equivoco, algo así. Y fue interesante encontrarla. Realmente no sé a quién perteneció el libro, si a la mamá, al papá o al hijo. Sí, pero bueno, o sea, con respecto al cuento, pues retomando la historia, la verdad es que es un sentimiento natural. Bueno, al menos para los que nos gusta coleccionar cosas o comprar objetos de segunda mano, ¿no? Ujú, Y de hecho creo que algunos lo tienen mal visto eso, pero bueno, son simplemente opiniones. ujú. Pero como te digo, a veces pues encontrarte estos detalles, no necesariamente pues digamos que compras un objeto para encontrar detalles, sino que es un adicional que llega solo porque sí. Y a veces pues estas cosas sirven para que te hagas una idea o crees, como te digo, una historia, tal vez irreal, pero al fin de cuentas pues es una historia entretenida para ti. Sí, Y esto justamente, digamos que está muy relacionado en el cuento. O sea, el protagonista nos decía que, como ya lo mencionas, que le gustaba pensar en las personas que habían poseído ese objeto antes. Pero a diferencia, por ejemplo, de mí, digamos que lo narra muy personal en su diario. Tanto sí. que sí, la verdad es que sí parece pues una atracción un poco erótica hacia la idea. Pues sí, pero cada quien sus gustos, ¿no? Ah, eso Y sí, 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 sí. mientras no le hagas daño a nadie, ¿cuál es el problema? Puedes tener los gustos que tú quieras, ¿no? No Exacto. sé, o sea, para mí no se me hizo como extraño o como raro, porque pues bueno, o sea, como también me gusta coleccionar ciertas cosas y hay cosas que consigo de segunda mano, bueno, pues muchas veces te imaginas una historia.
Ya a un nivel erótico, pues la verdad es que no, nada que No. ver. Pero sí disfruto de ciertas cosas, ¿no? No como nos lo narran de sentir como cierta filia, por así decirlo, ¿no? Por esos Ujú. objetos. Pero lo que nos narra también es que compra un mueble que le llamaba muchísimo la atención desde que lo vio, que lo Sí. seducía, como decía, cómprame, llévame. Sí, a veces también me pasa eso. Y no lo piensas y dices, me lo llevo. Pero, pues a final de cuentas termina comprando este mueble y cuando llegan con el mueble a su casa y lo dejan en su alcoba, en su recámara, en su cuarto, él encuentra una cabellera rubia, un mechón que alguien cortó. Y es Sí. donde, digamos, que le ponen el pero, porque, pues, como ya lo dijimos, hay como cierta parafilia con todas estas cosas. Pues imagínense que se encontró la cabellera y que se sentía seducido por esa cabellera. Exacto, creo que antes de la compra del mueble, pues digamos que es algo con lo que me identificaba y completamente normal entre comillas, pero luego ya cuando compra este mueble y encuentra la cabellera ya me sacó un poco de onda. Digo, como lo mencionas, o sea, cada quien sus gustos, cada quien sus deseos, mientras no le haga daño a un tercero, pues no hay ningún problema. Pero ya en esta escena pues sí fue un poco más tétrico porque pues encontró la cabellera y de hecho dice que se imaginaba que la habían arrancado de su dueña, o sea, a quien pertenecía esta cabellera y que de hecho si no me equivoco menciona que tenía aún restos de piel y eso sí No fue me muy muy acuerdo. tétrico la verdad. Pues un poco, sí. Si te pones a pensar que te arrancan un pedazo de cabello y se llevan tu piel, sí debe ser muy doloroso. Nunca me han jalado el cabello a ese grado y espero que nunca lo hagan. Pero imagínate que estás hablando si estás vivo. Imagínate si fuera de una persona que ya no está viva. Ok, no me lo quiero imaginar. Pues es que ese es el contexto que más o menos te da, o mejor dicho, más o menos quieren que tengas esa mente abierta para con respecto a la cabellera, ¿no? Pues mira, si yo me encontrara eso en alguno de los objetos que he comprado de segunda mano, quizá lo guardaría, pero hasta ahí, o sea, no más. Y no le daría tantas vueltas porque la imaginación puede hacerte volar, entonces, y meterte ideas en la cabeza. Entonces, lo Exacto. más seguro es que la guardara como tal, como un objeto extraño y raro, como muchas cosas que he guardado, pero pero no le daría más importancia, o sea, no como él que sí, o sea, se endiosaba y se embelezaba con la cabellera y le gustaba estarla tocando y besándola y pues no, guácala. Y quién Entonces, sabe qué no. cosas más. Sí, quién sabe qué cosas más, pero sí es Pero como, solamente nos dieron esos detalles, ¿no? De que sí, le gustaba acurrucarse, besar la cabellera y te daba la idea de cosas más. Tal vez para que tu imaginación pues vuele, pero eso ya es para cada uno. Pero no. sería interesante que puedan leer este cuento porque no queremos hacer spoiler sobre el final, porque no es un cuento extenso, entonces ya hemos contado una mayor parte, pero hay una parte final muy marcada, es algo que acabas de mencionar. La imaginación del hombre no tiene límites. Léanla, por favor, está Justamente. muy buena, sobre todo esa parte final, muy buena. ¿Sabes a qué me recordó? A Ok. una canción de Serrat, justamente de Cartón Piedra. Cuando escribe esta canción y bueno, sale en su álbum y todo, en México había un caso muy similar justamente a la canción de alguien que había robado un maniquí y que terminó en un manicomio por el hecho de haber robado el maniquí. Mm, Y lo tienen en el manicomio y él se enloquecía porque lo tenían encerrado,
pero una vez que le dieron un maniquí como tal, se calmó, se quedó quieto. Vaya. Entonces es como muy parecida a la historia, se me hizo muy, muy parecida a la historia. Pero sí léanla porque la verdad es que sí está muy interesante, muy, muy interesante. El siguiente cuento es sobre el agua, así se titula. Pues es un cuento muy peculiar porque empieza con una temática muy apacible, como que te va describiendo una escena y digamos el pensamiento del personaje, la psicología del personaje muy apacible. O sea, todo muy apacible, pero llega a un punto de quiebre en el cual digamos que todo se empieza a tornar un poco tétrico. No hay mucho que contar, pues básicamente nos cuentan la historia de un navegante de río que pues siempre ha vivido ahí y siempre se ha familiarizado con el río, pero digamos que le tenía cierto cariño, pero también cierto temor, porque algunas veces hacía unas analogías muy interesantes. Decía, por ejemplo, tú puedes conocer cuando el mar está bravo, cuando pues viene una ola y sabes que es peligrosa. Pero en cambio en el río no sabes, porque aparentemente es apacible. Aparentemente no hay peligro en un río, pero nunca sabes qué hay en la profundidad del río. Y eso es algo muy interesante porque pues nos muestra otra cara poco conocida de esto. Sí, es que es cierto, muchas veces no sabes que te puedes llegar a encontrar en un río, ¿no? En un lago. A veces no sabes qué hay debajo de, ¿no? Ujú. Y muchas veces si llega a haber, no sé, plantas o algo con lo cual te puedas atorar, pues sí te puedes llegar a ahogar, ¿no? Como tal. Ahora en Ujú. una embarcación, pues no sabría realmente qué tanto te puede afectar no saber qué hay debajo. Eh, como lo digo, no tengo idea porque pues nunca he navegado como tal en río, ¿no? Es No, divertido. eh, eh, em, es que ni siquiera he nadado en un río, ¿sabes? O sea, no, me da miedo. Pues mira, yo sí he navegado en río y también he nadado en río y pues completamente diferente a lo que es el mar. Obviamente, el río sí es más apacible, perdón, pero los mismos tripulantes de los navíos que van en río te advierten, te dicen, ten cuidado al momento de nadar o que no vayas a caer. Porque, por ejemplo, yo lo he hecho en la selva de Perú, en los ríos de la selva de Perú, pero son ríos muy gruesos, muy extensos en su anchura. Entonces, pues sí, hay una gran cantidad de flora, de fauna acuática que la desconoces. Entonces, pues no sabes con qué te vas a topar. Pero bueno, antes de seguir contando mi historia, pues vamos a seguir hablando del cuento. Que bueno, como ya lo dije, pues nos presentaban a este personaje, el cual era un navegante de río. Entonces, un día, pues como que ve que ya era de noche, ve que el río estaba apacible y ve la luna reflejarse sobre el río. Entonces, pues como que le llama a todo este paisaje, ¿no? Entonces, pues decide quedarse en medio del río, poner el ancla, y quedarse en su bote. Y pues pasarla, digamos, un momento agradable de manera personal. Y de hecho eso es algo que me gustó porque creo que yo también lo haría, la verdad. Sí, es Fue una algo que escena, fue se una antoja escena que para la hacer. verdad, ujú, fue una escena que te llama a hacerlo, la verdad. Pero Sí, bueno, pero digamos que cuando está en medio de esta faena, pues como que empiezan a suceder cosas un poco extrañas. Primero el agua empieza a agitarse un poco, luego escucha algunos sonidos un poco raros. O sea, es un cuento que netamente trata de crear un ambiente de terror y creo yo que lo logra y sobre todo con el final, que esperemos no hacer spoilers sobre el final, pero pues sí crea esa atmósfera, ¿no? Que como que sí vas sintiendo un poco de terror.
Pues quizá un poco, pero es que bueno, también mira, la imaginación es como muy macabra muchas veces y te juega bromas, ¿no? Entonces, en ocasiones crees que está sucediendo cierta o cual cosa y la verdad es que no está sucediendo nada de lo que tú crees ver o de lo que tú crees sentir. Y como les digo, o sea, muchas veces vemos cosas que no son, ¿no? Y más cuando es de noche, bueno, puedes pensar que hay un animal o que hay un fantasma o algo y realmente no hay nada. Al día siguiente ya con la luz ves y dices, oye, ¿era esto? El clásico de que cuando estás en tu recámara ves un fantasma, pero resulta ser el montón de ropa que dejas ahí. Ese es un clásico. Ese es un clásico, pero me pasó una ocasión, fui de vacaciones a Huatulco y me asomo por la ventana en la noche y veo que algo se está moviendo y te lo juro que yo pensé que algo se estaba comiendo un conejo, pero se ¿Un movía zorro tal vez? demasiado y fue como un tiempo muy largo. Yo dije, no lo sé, yo mejor cierro la ventana, pongo el aire y me tranquilizo, no quiero saber. Porque sí me daba como cierto miedo. Y el día siguiente dije, voy a ver qué era. Una rama. También Entonces te un digo, clásico. sí, pues la mente te juega bromas de ese tipo. Entonces como que no se me hizo tan terrorífico como tal, porque pues ya me han pasado ciertas cosas así. Entonces yo dije, seguramente va a ser algo que nada que ver, ¿no? ¿Pero Pero te bueno, esperabas el final? no. Exacto. Ese es el Sí, detalle, que todo el ambiente se crea para darnos ese final que te saca mucho de onda, que la verdad es que sí asusta también. O sea, si te encuentras en el papel del navegante, pues sí te asustas. O sea, todo lo que pasó esa noche y sobre todo el final, sí da miedo. sí, sí da miedo bastante, pero dormí muy bien, tranquila, sin ningún problema. Pero bueno, también lean este cuento porque sí, o sea, toda esa atmósfera que crea, pues, es muy, muy interesante. Y ya lo contaba, o sea, con respecto a mi experiencia, me recordó a una historia del bufeo colorado que se conoce en la selva de Perú. El bufeo colorado, pues, en realidad es un delfín rosado que vive en el río de Perú. Bueno, en los ríos de la Amazonía en general. Pero cuenta la leyenda, pues, que en realidad es un ente maligno que atrae a las personas. Y entonces cuando yo me encontraba navegando en las aguas del río, pues me contaron esta historia también. Y cuando me metí al río a nadar, me sugestioné un poco, debo decirlo y debo admitirlo, me sugestioné un poco, pero no llegué a verlo. Pero me hubiese gustado verlo, porque en realidad, al margen de todas las leyendas que hay detrás o todos los cuentos, pues siempre es bonito ver a esta especie que prácticamente ya está en extinción, ¿no? Pero pues sí, o sea, siempre la mente puede jugarte esas malas pasadas. Pues sí, es que yo nunca tampoco he visto un delfín rosado como tal. De este lado no hay, ¿sabes? Y no soy tampoco de ir a muchos ríos, soy más para visitar el mar. Pero sí, siempre pues en las playas es diferente. Pero bueno, ya, me recordó a esta historia que había escuchado y pues quería comentarla como una curiosidad con respecto a este cuento. Pero también si pueden leerlo, pues sería genial. Ahora vamos al siguiente cuento. Este cuento es llamado La mano disecada. Cuento que la verdad es que cuando yo leí el título y digamos que empezaba la lectura, las primeras líneas del cuento, me acordé del capítulo de Los Simpson donde Homero compra una mano disecada. No lo vi. ¿No lo viste? Pues, está No, interesante ese capítulo de La casita del horror. Pero la verdad es que es totalmente diferente, no tiene nada que ver. muchas veces así pasa, no tiene nada que ver. Pues realmente, eh, cuando vi el título me acordé de La mano peluda. Y yo le tenía miedo a la mano peluda cuando era niña, pero no sabía realmente qué era la mano peluda.
Pero el cuento como tal se me hizo un tanto gracioso. Tiene sus que veres un poco chistosos, pero también tiene como cierto repelús. Sí, de hecho, pues empezando con la historia, nos encontramos con un grupo de amigos que están tomando y le están pasando bien y de repente alguien llega con un objeto que dice, adivinen qué acabo de comprar y lo anuncia Sí. con una gran elocuencia y de repente dice, pues acabo de comprar esta mano disecada y yo dije, "Ah, caray, una mano disecada, pues no me vanagloriaría de comprar algo así. No, la verdad es que no, pero luego cuenta como la hazaña del año, ¿no? O sea, la Ujú. mejor hazaña que ha tenido comprar una mano disecada de... Se supone que dicen que era de un criminal. Este, no lo sé, yo creo que menos compraría algo así, o sea, como para qué. De por sí que no soy muy fan de los relicarios como tal, se me hace un tanto espeluznante y de mal gusto que no dejen descansar a los muertos en paz, ¿no? Pero, pues Sí, ya la verdad, sí es un poco tétrico. es tétrico, es demasiado tétrico. Cuando yo me enteré que era un relicario, sí me quedé así de, ay, no, gracias. No, como que no es agradable. Pero, pues ya todo una mano, o sea, una cosa es como una falange, un huesito pequeño, y ya toda una mano ya es como el extremo, ¿no? Sí, pero nos cuenta pues que había adquirido esta mano en un mercadillo y bueno, pues le gustó tanto que decidió colgarla en la puerta de su casa, pero de repente viene el casero, aquel que le alquila la casa y le dice pues quite la mano de ahí y lo tiene que quitar, pero lo que hace es ponerla en su puerta. Y esto es algo muy curioso porque de repente, pues, aparece muerto este personaje. Pues se supone que aparece muerto, pero no está muerto realmente, como tal, sin... Sí, al inicio, pues, digamos que el que nos narra es un amigo de este personaje y llega, pues, el mayordomo del que había comprado la mano y le dice a este amigo, pues, que vayan rápido a su casa. Entonces, pues van a su casa y lo encuentran, según esto, asfixiándose. Lo encuentran pues con según lo que dice la narración, con dedos marcados en el cuello, como si hubieran tratado de estrangularlo. Sí, y está completamente tieso, rígido, el semblante es un semblante de horror y los ojos, pues son así como plato, ¿no? Como Salidos de su, Platón. salidos de su órbita, así. ¡Pium! Es que yo no puedo hacer tan grandes los ojos, ¿sabes? Pero no, no es cierto. Sí, dicen que cuando mis expresiones son de emoción o de como mucha felicidad, mi cara es puro ojo, entonces. Pero Ok. pues no es así tan fácil que me salgan. Pero acá nos narran eso, justamente, que sus ojos están como muy abiertos, llenos de terror, de angustia, y se dan cuenta que no está muerto, que sigue respirando, y lo internan en el hospital, lleva un cierto tratamiento, pero aún así él sigue como teniendo terror. Llega un momento en que, momentos de lucidez, pero aún así no recobra esa cordura y no recobra la calma como tal, es lo que nos narran y Claro, es la cordura interesante total. porque él sentía que lo perseguían y decía que lo iban a ahorcar. Entonces, pues la mano desaparece en cierto momento Sí. y pues nos da a entender que realmente quien lo está persiguiendo es la mano. La Eso sí da mano y miedo. pues digamos que el portador de la mano, ¿no? El original portador de la mano. El Que dueño de la mano, o sea,
el muertito Mm, sin su sin mano. mano, claro. Es que no sé cómo decirlo porque pues es una parte de una persona, pero bueno, nos da a entender todo esto, ¿no? De hecho sí nos cuenta que lo interna en un manicomio porque ya su nivel de psicosis había llegado muy lejos. Tanto pues que como lo mencionas, gritaba y se desesperaba, que lo estaban persiguiendo y todo eso. Creo yo que es un poco predecible esto, por- porque es una mano. No sé, este, creo que no, yo no me atrevería a comprar una mano, o sea, la verdad tendría pesadillas y creo que soñaría con lo mismo, que vienen a ahorcarme. Y no hablo Mira, de no. una experiencia sexual, o sea, algo muy relevante. Ah, no. Olvida esa parte, ¿quieres? Pero, como para qué tendrías una mano disecada. O sea, realmente siento que se vería como muy asquerosito, ¿no? En primera. Bueno, es que en algunas culturas, pues tener un objeto, o mejor dicho, tener el resto de alguna persona que se supone fue fuerte, en este caso, pues de un criminal tiene astucia, pues digamos que es algo como que una especie de trofeo o tal vez un objeto de suerte. Pero Podría ser. pues pero pues es el pensamiento y es la visión de cada persona y sobre todo pues el ámbito social, ¿no? O sea, si me lo preguntas a mí, hoy en día pues no quisiera tener nada de esto, la verdad, pero pues habrá personas este que su misma cultura o su misma sociedad les ha enseñado pues esto que es un simbolismo. Sí, estoy de acuerdo en eso, pero pues quitándole esa parte del simbolismo como tal, pues realmente no le veo un por qué, ¿no? Y realmente pues este chico no lo compra realmente por el simbolismo, sino simplemente por la curiosidad de la mano y que es Sí. tan fea que la puede poner en la puerta de su casa y así correr a sus acreedores, ¿no? Sí, de hecho esa idea me pareció muy buena, pero hubiese sido mejor una mano tal vez de yeso, de resina, no sé, pero no una mano real. Sí, justamente, a lo mejor una réplica de una mano, pues sería interesante, pero una mano como tal, no, gracias. Pero bueno, sí. Lean el cuento porque también está muy interesante, sobre todo el final. El final, digamos que nos da como a entender de quién era la mano, ¿no? Ujú, justamente nos da a entender de quién era la mano y es interesante, la verdad. Sí, está Eh, muy bueno. algo que te va a hacer reír, pero al mismo tiempo te va a hacer sentir repelús como tal. Entonces, pues muy recomendable. Todos estos cuentos de pues Guy Maupassant, pues sí son muy buenos, son muy entretenidos, la verdad. Algunos tienen pues como que esos atisbos de comedia, pero pues te lanzan el terror, el horror y realmente no te lo esperas en algún momento. Pero bueno, vamos a pasar ya al último cuento del cual vamos a hablar, que es Madame Baptiste. Que bueno, es un cuento muy peculiar porque pues al inicio nos muestra un personaje que debo ser sincero en el inicio del cuento me dio un poco de risa porque era un personaje que era un poco entrometido. ¿Un poco? Demasiado entrometido para mi gusto. Digamos, el personaje se encuentra en un pueblecillo y ve pasar un cortejo fúnebre, pero este cortejo fúnebre estaba falto de sacerdote e iban muy pocas personas, en su mayoría hombres y hasta el frente, digamos, iba un señor que iba vuelto en lágrimas, ¿no? Y Sí. pues se le ocurre, no sé por qué, seguir al cortejo, unirse al cortejo fúnebre. No sé, yo no lo haría, ¿tú lo harías? Pues bueno, en esta primera parte de la historia nos muestra esto y debo ser sincero, me pareció chistoso porque mira, como yo te he dicho, yo soy curioso
Y hay algunas cosas pues que sí pregunto o que sí me entrometo, pero son cosas muy leves. Pero si me encuentro en esa situación, o sea, como por qué seguiría un cortejo fúnebre, no, no sé, yo no soy tan curioso, tan entrometido, como diríamos en Perú, tan sapo. No lo soy como para meterme en un cortejo fúnebre, la verdad. Sí, es extraño, la verdad es que sí. Y como dices, o sea, una cosa es ser curioso, pero curioso es con otro tipo de cosas. Cuando ves un cortejo fúnebre, no quieres saber quién falleció porque no te importa. No quieres saber cómo falleció porque tampoco te importa. O sea, no conoces a la persona X, ¿no? Y no vas a ir detrás del cortejo fúnebre. O sea, eso se me hace como un tanto, no sé, deja de lo sapo y lo Lo metiche, curioso. aquí le decimos metiche, sino, ¿por qué? ¿Por qué Sí, haría yo eso, no? o sea, solamente por perder tiempo, no lo sé, no, no, pues perdería tiempo en otra cosa, no yendo detrás de un cortejo fúnebre, no lo sé. Sí, la verdad es que no, no me llama la atención ir detrás de un cortejo fúnebre, o sea, sí, cuando es de alguien conocido es como duro, de algún desconocido, pues no es duro, pero no es que me interese, ¿sabes? O sea, no. Pero bueno, ya dejando a un lado esta parte chistosa también, entre comillas, pues ya nos dicen que pues este personaje curioso pregunta que quién había fallecido y quiénes eran todas estas personas y por qué no había esos sacerdotes sobre todo. Entonces, pues las personas que están a su costado, pues le empiezan a contar la historia, ¿no? Y es ya aquí donde entra pues la parte más seria del cuento, que es muy dura, la verdad. Esta historia es sobre una chica, bueno, que su historia empieza cuando es niña y ella venía de una familia pues acomodada, una familia que pues sí tenía mucha comodidad, pero uno de los empleados abusa de esta chica cuando era niña. Y entonces es aquí donde este pues a este personaje, pues a este empleado, lo condenan, lo mandan a hacer trabajos forzados toda su vida y pues muchos creen que hasta ahí ya había quedado todo. Pero en realidad las secuelas para la niña pues habían quedado muy marcadas. Y de hecho el problema real creo yo que es aquí donde viene el pueblo, o mejor dicho la sociedad que lo rodea, que la excluía demasiado, después de haber sufrido esto. Y creo que es una parte muy dura. La retrata muy precisa y muy contundente el escritor, pero al mismo tiempo es muy dura. Porque dicen que, por ejemplo, cuando pasaba una familia con sus hijos, o alguien la veía, pues se apartaban de ellas, apartaban a los niños de ella. O sea, prácticamente como si tuviera, y lo dice en la narración, como si tuviera una peste o algo así. Y la narración es muy dura, pero la verdad es que la manera como lo describe, pues sí es cierto, así se las trataba a las personas. Y de hecho creo que aún sucede. Sí, aún sucede, o sea, realmente la chica sufre de un abuso como tal y aparte de sufrir de ese abuso, sufre porque la culpan de ello, ¿no? Entonces, realmente no tiene la culpa de lo que le pasó y que la traten así, pues es como muy triste y muy, muy desagradable de cierta manera. La verdad es que la historia, a pesar de que tiene un comienzo muy, muy chistoso, conforme va narrando, híjole, no sabe uno si sentir rabia, si sentir tristeza. Y creo que muchas veces juzgamos ciertas actitudes o ciertas cosas, pero no nos damos cuenta que somos partícipes, ¿no? Ujú. De, de ese juzgar a otros y nunca sabemos qué hay detrás, y qué tanto podemos dañar a una persona por dar un juicio y sobre todo un juicio equivocado. Sí, Entonces, porque mira, como sociedad, la verdad es que aún no hemos aprendido.
y como sociedad seguimos fallando en eso. Pero estamos hablando de que el cuento se desarrolla más o menos en el siglo XIX, XVIII, si no me equivoco. Ujú. Entonces es aún más trágico porque era una sociedad aún más cerrada, aún menos deconstruida de lo que hoy es. Entonces, pues, sí, o sea, está muy marcado esos errores de la sociedad. Y Pues como, mira, y si hoy culpamos por cómo se viste, por cómo se comporta, en qué lugar estaba, imagínate en aquellos entonces, ¿no? O sea, ujú, realmente juzgamos muy a la ligera y ese juicio, imagínense cómo era antes. Si ahora que se supone que hemos avanzado en ciertas cosas somos crueles y juzgamos mal, imagínense 100 o 200 años antes, ¿no? exacto. Pero bueno, siguiendo con la historia, pues esta chica, que, perdón, me disculparán, pero se me olvidó el nombre de la chica en este cuento, pues va creciendo, nos va narrando que va creciendo y aún hasta un poco entrada la adultez sigue sufriendo de todo esto. Pero de repente es el alcalde de este lugar llega con un asistente. Entonces este asistente la ve y se enamora y decide pues casarse con ella. Ahora, nunca falta la comidilla, la habladuría de la gente y le empiezan pues a decir que por qué se va a casar con ella y todo. Pero pues decide casarse con ella y cuando se casa con ella como que hay digamos un atisbo de luz, un atisbo de esperanza, porque la gente al ver que pues ya se había casado, pues como que ya no la veían marcada entre comillas por lo que le había sucedido, sino que ya la veían pues como que renacida, por así decirlo también. Como una persona Entonces, normal. normal en su sociedad entre comillas, o sea, Ajá. ya la empiezan a considerar una de ellos. Entonces, pues ella empieza a estar mejor, empieza a estar pues más alegre, ya empieza a sonreír porque se decía que no sonreía, o sea, cosas así. Cosas así que habían marcado esa infancia, esa juventud y parte de la adultez. Entonces con este matrimonio pues ya empieza pues a disfrutar de esta sociedad que aparentemente ya la aceptaba, ¿no? Aparentemente. Pues la verdad es que sí es como un tanto triste la historia, a pesar de que la empiezan a aceptar, llega un momento en que vuelve a haber una ruptura, ¿no? Como tal. Claro, no queremos hacer spoiler, pero digamos que hay un momento de quiebre en el cual pues nos demuestran que en realidad la sociedad no la había aceptado del todo y no se había olvidado de lo que le había pasado. Ujú. Entonces, pues esperamos que puedan leerlo para que saquen sus propias conclusiones, pero el tema central de este cuento creo yo que es, más allá de todo lo que viene después de este punto de quiebre, pues es cómo nosotros nos desenvolvemos este rol de sociedad y cómo aceptamos a las personas, cómo a veces las podemos culpar o a veces podemos emitir un juicio muy equivocado simplemente porque no sabemos todo. Sí, es muy fácil juzgar a la ligera, es muy fácil pues decir que una persona se buscó algo o algo así, pero realmente no sabes qué hay detrás. Entonces, pues como ya lo dije, o sea, se supone que hoy en día somos una sociedad más avanzada que la de hace 200 años, 100 años, pero en realidad seguimos manteniendo esas ideas y esos prejuicios muy absurdos. Justamente, seguimos teniendo esos prejuicios y esos juicios muy absurdos y muy tontos para mi parecer. Realmente creo que antes de hacer un juicio, mm, una, veamos nuestras vidas a ver si realmente son tan buenas. Y dos, pongámonos en los zapatos de la otra persona. Y tal vez Claro, así entendamos un poco. claro, hay que ser más empáticos porque es fácil decir, pues, por ejemplo, no sé, esa chica se lo buscó o esa chica por qué salió de noche o por qué se fue a una fiesta y le pasó esto. Pero se supone que muchas veces, pues, a veces estas chicas van con amigos
o van con personas cercanas a ellas y aún así les pasan cosas malas, por no decir otras cosas, ¿no? O sea, terminan pues en muchos casos muy feos que hemos visto. Entonces, es fácil juzgar eso, es fácil salir, perdón, salir y decir, pues, yo no tengo miedo de salir o a mí no me pasa esto porque yo no salgo de noche. Pero claro, uno como hombre, pues no tiene esos miedos que tienen las mujeres, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay mujeres que también juzgan esto, pero en realidad son otra perspectiva, son otros enfoques, ya sea social, económico, todo lo que quieras, pero son cosas que al fin y al cabo influyen. Entonces, pues sí, o sea, tener un poco más de empatía con las víctimas, ¿no? Sobre todo tener un poquito más de empatía, con las víctimas. Y como dices, muchos juzgan porque sale de noche. ¿Y qué tiene de malo que salga de noche? O sea, el que salga de noche no quiere decir que puedes abusar de una persona. No, por favor, o sea, quítense esa idea. El que salga de noche, Exacto, todos tenemos derecho de salir de noche, de salir a divertirnos, de salir con amigos y regresar bien a nuestras casas. O sea, realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, de verdad, exacto, quitémonos ese prejuicio y esas telarañas de la cabeza, por favor. exacto. Pero bueno, esa es la reflexión final. Y esperamos que puedan leer todos estos cuentos. La verdad son cuentos muy interesantes. A pesar de que este final de nuestro capítulo pues ha sido un poco pues triste. Pero bueno, esperamos que puedan leer los cuentos. Y bueno, vamos a ver qué se va a hacer la siguiente semana. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Biblioteca Social y bueno, ya vamos a ver el próximo capítulo, qué vamos a hacer, no sabemos por ahora, todo es un misterio. Pero bueno, recuerden que pueden seguir a Biblioteca Social en Facebook, Twitter e Instagram. Si les gustó este video, pues darnos pulgar arriba, recuerden suscribirse, activar la campanita. Y bueno, también nos pueden seguir en nuestras redes individuales, a mí como Luis Durarbe. Y a mí como Marilu-PS. Muy bien. Y bueno, nos vemos la siguiente semana.